Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Y para los que no pueden estar en la reunión presencial, voy a grabar este video para que vamos viendo si así también como que él les ayuda a ustedes como a no perderse el estudio, ¿verdad? A veces grabar en la reunión es bien difícil, eh, así que les doy esta grabación para que ustedes puedan verla y no perderse también como que el estudio. Así que hagamos una pequeña oración para poder empezar. Señor, te doy gracias por un día más de vida. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu presencia, Señor, de poder venir también como a edificarnos con tu palabra, Señor Padre. Sabemos que a veces la carne no quiere, Señor, pero ahí estás tú, Señor. Ahí está tu Santo Espíritu, Señor, moviéndonos, Señor, para poder tener esa fuerza, Señor, de venir, Señor, y ser edificados por tu palabra, Señor Padre. Sé tú, Señor, guiando este estudio, sé tú preparando los corazones de mis hermanos, Señor, sé tú preparándome a mí, Señor, para que yo pueda dar, Señor, este estudio y que yo pueda ser instrumento tuyo, pues, Señor, para que ellos puedan, Señor, recibir ese mensaje que tú tienes para ellos esta noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, ponemos cada palabra, Señor, que vaya a salir de mi boca, Señor, cada texto que vamos a leer, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor, para tu gloria y tu honra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vaya, el tema de esta noche se llama La crisis en las manos de Dios que nos lleva a la glorificación y está basado en el texto Juan 11 del 1 al 6. Y este dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Y como introducción vamos a tener como dos historias. Aquí tenemos dos historias, una de una ranita positiva y la otra de una ranita negativa. Entonces dice, sí, dos ranas, una optimista y otra pesimista, cayeron al mismo tiempo en dos vasijas que contenían leche. La rana pesimista dice: no puedo salir de este cacharro porque las paredes son muy lisas, no puedo respirar en la leche, voy a asfixiarme, estoy perdida. Y en efecto se asfixia y muere. La rana optimista no sabe tampoco qué hacer, pero como es optimista, trata de hacer algo y se agita en todos sentidos. Como se está moviendo continuamente, bate la leche con tanto vigor que ésta se transforma en mantequilla. La rana entonces se sienta sobre la mantequilla y puede respirar libremente. Entonces, aquí vemos que quien tiene un carácter optimista siempre actúa, incluso cuando no sabe exactamente qué hacer para superar una situación complicada. Continúe esforzándose y confiando en Dios, quien es poderosamente capaz de hacernos más que vencedores. Y aquí subrayé algunas palabras claves que siento que nos van a dar como la pista para entender mejor este estudio. El ser optimista no significa solamente tener fe, sino también actuar sabiendo que Dios va a respaldar ese esfuerzo que estamos haciendo. Creo que en nuestra vida cristiana hay momentos en los que hay que saber, y ahí es donde necesitamos la sabiduría de Dios y el discernimiento, porque hay momentos donde sí yo necesito parar, donde yo necesito esperar en Dios, y hay momentos donde yo necesito actuar esperando que Dios va a multiplicar ese esfuerzo. Entonces, ser optimista en muchas ocasiones debe ser acompañado con el actuar. Ahora, actuando, así como dice, o sea, esforzándose, ¿verdad? Pero confiando en Dios, o sea, confiando que ese esfuerzo no lo estoy haciendo yo con mis propias fuerzas, sino que Dios va a proveer lo que yo necesito y que Él va a traer, digamos, esa victoria en alguna situación que yo esté pasando.
por ejemplo, si yo tengo un negocio y digo, Señor, bendíceme, pero yo no hago nada, entonces, o sea, es como que yo estuviera esperando el maná del cielo. Yo tengo que ponerme a actuar mientras yo confío en Dios, sabiendo que al que si yo me pongo a hacer algo, ¿verdad? Para que eso funcione, o sea, Dios va a traer los clientes, Dios va a abrir puertas, ¿verdad? Entonces, pero a veces sí necesitamos actuar y esforzarnos. Y esforzándose también es una palabra clave, siento yo, porque no significa simplemente hacer algo así porque sí, sino que a veces nos va a costar y ahí es donde esta palabra cobra sentido, porque es esforzarse, o sea, a veces aun cuando se sienta un poco difícil, hay que seguir dándole, echándole ganas, ¿verdad? Como decimos. Entonces, y así vamos a poder ser capaz de ser más que vencedores. Entonces, el primer punto es la intención divina para aquellos a quien Dios ama. Dios nos ama, hermanos, y Él tiene un propósito para nosotros. Y Él tenía un propósito para estos hermanos y para la comunidad donde ellos vivían. Entonces, Lázaro estaba enfermo, ¿verdad? Pero así como Él dijo, o sea, esa enfermedad no es para muerte en el sentido, tal vez que no es que Él no iba o sea, iba a morir para siempre, o sea, y nada más, ahí se iba a quedar, sino que era para glorificar a Dios. Entonces, él ya, eso ya estaba previsto por Jesús, ¿verdad? Entonces, Dios tiene un plan y a veces aunque nosotros no lo entendamos, no significa que Él no va a estar ahí obrando y que las cosas que nos pasan en nuestra vida están fuera del plan de Dios. Tenemos que la verdad de la existencia de un plan divino sobre nuestras vidas. Dios dijo, harás el tabernáculo conforme al modelo que David dijo, Dios cumplirá su propósito en mí. Pablo dijo, el que comenzó la buena obra, y aquí creo que todos sabemos el final, Pablo dijo, obras que Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Y Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces vemos aquí como en cada personaje Dios tenía un plan a pesar de las dificultades que ellos pasaron y asimismo hay un plan para nosotros. Vemos el plan de Dios desde la creación en el sentido de que Él preparó incluso dónde nosotros íbamos a habitar. Él no vino y creó al hombre antes de crear su ambiente, o sea, él sabía que primero tenía que crear ese ambiente donde iba a colocar el hombre. Entonces, desde ahí ya vemos como el diseño de Dios, como esa mente, ¿verdad? Sabia que, o sea, empieza planifica y empieza a actuar conforme a ese plan que él tiene. Entonces, asimismo, con nuestras vidas, Él nos conoce desde que nosotros, antes que nosotros naciéramos, y Él ya sabía cómo iba a ser nuestro carácter, Él ya sabía las pruebas que íbamos a tener, Él ya sabía dónde le íbamos a regar. Entonces, pero a pesar de eso, ahora nosotros que ya aceptamos a Cristo, o sea, Él tiene un plan para nosotros, incluso antes cuando no habíamos venido a Cristo, estamos dentro de su plan. Entonces, así como dice la canción, o sea, aunque no podemos ver, Él está obrando. No hay momento en el que Dios se ponga a descansar y diga, ay, este día ya no voy a obrar en la vida de estos jóvenes, ¿verdad? Porque, o sea, yo tengo que descansar. No, o sea, realmente cuando Dios descansó significa que paró de crear, pero realmente, o sea, Él nunca termina eh, de estar haciendo algo para nosotros, porque al final el beneficio es para nosotros. El objetivo divino para con sus hijos es personal, que seamos llenos de su plenitud y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, el primer paso, o sea, no paso, el primer como punto, digamos, de ese plan que Dios tiene para nosotros es que nosotros o sea, lo conozcamos más y que también nuestro carácter sea moldeado y que nos parezcamos más a Él, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Que participemos de su santidad, o sea, si Dios hizo todo lo que hizo, no es para que nos quedáramos en la misma inmundicia en la que vivíamos, sino que realmente para traernos eh,
a esa santidad, apartados del pecado, o sea, realmente que viviéramos en la plenitud, el gozo de esa santidad, ¿verdad? Que Él tiene. Él dice, o sea, que su pueblo debe ser santo porque Él es santo. Que seamos uno con Él, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para mí, este capítulo, esta oración que hace Jesús realmente es una oración preciosa, es una oración linda, porque, o sea, ahí vemos que todo esto que ha pasado a pesar, ¿verdad? Que la humanidad ha cometido atrocidades por culpa del pecado, por culpa de la tentación de Satanás y toda la cuestión. O sea, Dios tuvo un plan para salvarnos, para redimirnos, y aquí lo dice claramente, para que seamos uno en ellos. Entonces, en el Padre, en Cristo, en el Espíritu Santo. O sea, él tenía no solamente un plan, sino que una meta, ¿verdad? Y es muy lindo, ¿verdad? Todo lo que Dios ha hecho y ha permitido para que nosotros tengamos el conocimiento de quién es Él, de cómo es Él, ¿verdad? De qué es lo que Él quiere para nosotros. Entonces, o sea, realmente todo lo que ha pasado alrededor de nosotros, tenemos que estar seguros que era parte del plan de Dios, aunque muchas veces no lo logramos comprender. eh, Dios permite ciertas cosas, pero por esa misma meta, para que lleguemos a ser uno con Él y vivamos con Él por la eternidad, para que seamos instrumentos que glorifiquen a Dios después de las pruebas. Y vieron lo que hizo Jesús y creyeron en Él. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces, vemos aquí cómo Dios, o sea, imagínense, yo me imagino aquí, ¿verdad? Que Lázaro, a pesar que estaba muerto, estaba siendo parte, estaba siendo instrumento para glorificar a Dios. O sea, a pesar de como que estaba en una condición donde él no sabía ni qué estaba pasando. Pero así es de Dios de lindo, o sea, realmente cómo Él nos incluye en su plan y cómo nuestra vida y todas las metidas de pata que hemos tenido, o sea, muchas cosas que hemos pasado incluso por nuestra descuido, por idolatría, un montón de cosas, o sea, realmente Dios ha sabido usar cada detalle de nuestra vida para su gloria y su honra. Y para perfeccionar nuestra fidelidad a pesar de no tener la respuesta. A veces las dificultades traen en nosotros claridad en cuanto a la honestidad de nuestro corazón. Mucha gente dice, Dios, yo te amo, Jesús, ¿verdad? Yo quiero de ser tu discípulo, así como el muchacho que venía con Jesús y dice, Señor, yo quiero seguirte. Y ya cuando supo, ¿verdad? Las condiciones, como, no, vea. Entonces, asimismo, mucha gente venía a Jesús por sus milagros, pero no por él. Y a veces las dificultades traen a la luz, a la superficie, digamos, realmente qué es lo que está pasando en nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros logramos ver, o sea, ¿verdad? Como que sí, quizás yo, ¿verdad? O sea, no estaba confiando en Dios, o sí, yo de verdad como no me estaba sometiendo a Dios, o sea, ahí vamos a poder como poder regresar y decir, Señor, perdóname, y ahora sí voy a hacer las cosas bien. Vea, entonces, pero la fidelidad se perfecciona logrando ser fiel en los momentos donde yo puedo tirar la toalla. Es como un matrimonio. O sea, un matrimonio, yo puedo decir, mi esposo es fiel cuando a pesar de la tentación, él decidió ser fiel. Entonces, lo mismo, ¿verdad? O sea, con Dios.
A nivel familiar, Dios quiere bendecir nuestra familia y a veces podemos ver situaciones que pasan a nivel familiar en nuestro núcleo más íntimo a veces y puede ser difícil, pero yo a veces me pongo a pensar cómo, digamos, incluso si yo le he pedido a Dios porque uno de mis familiares venga a sus pies, o sea, realmente pueda aceptar a Cristo. Yo a veces me pongo a pensar y digo, tal vez Dios va a dejar que esta persona pase por situaciones para poder, ¿verdad? Hacer que esa persona llegue a ese momento, ¿verdad? En donde diga, necesito de Dios. Entonces, cuando esté pasando algo dentro de nuestro núcleo familiar, tengamos la esperanza que Dios sabe qué está haciendo ahí y lo que nuestro deber es traerlo realmente a los pies de Cristo, buscar el consuelo de Dios, buscar la ayuda de Dios, porque cuando nosotros hacemos eso y Él se llega a glorificar en esas situaciones, ¿verdad? Que en su divina providencia Él permitió, ¿verdad? Ahí es donde las cosas van a salir para bien, porque vamos a poder ver milagros, vamos a poder ver la mano de Dios ahí, y que toda la familia, o sea, se acerque a Dios, ¿verdad? Y se vuelva más unida incluso, o sea, hay testimonios donde las situaciones que han pasado en la familia hace que la familia se vuelva más unida, que personas se perdonen, o sea, pasan muchas cosas, vea, que llegan a ser buenas a raíz de algo malo que pasó, pero eso solo lo vamos a ver si lo traemos a los pies de Cristo. Entonces, cuando esté pasando algo dentro de nuestro núcleo familiar, demos gracias a Dios porque Dios está haciendo algo ahí, ¿verdad? Simplemente traigámoslo a Dios y dependamos de Dios en ese momento y vamos a ver nuestra familia florecer y brillar de una forma en que tal vez nunca la hemos visto, ¿verdad? Entonces, hacer germinar la semilla que se sembró, o sea, no solamente terminó ahí la escena, sino que al final Dios, o sea, perdón, Jesús, pasa con ellos, ¿verdad? Y ellos permiten que dentro de esa interacción, o sea, se siga dando, ¿verdad? Como esa aclaración tal vez en la vida de ellos de quién era Jesús, ¿verdad? Y que ellos se rindieran a Jesús, no solamente como, ay, el amigo que teníamos desde pequeños o algo así, sino que realmente como ya aceptarlo como Señor y Salvador. Llevar a la familia al esplendor espiritual, que es lo que hablábamos, a los discípulos, hacer los instrumentos para alcanzar a las multitudes. Después de esto, yo creo que podían testificar, ¿verdad? De lo cosas, ¿verdad? De que solo Jesús, solo Dios puede hacer, ¿verdad? Entonces, asimismo nosotros después de que hemos pasado por situaciones difíciles, nuestra familia ha pasado por situaciones difíciles, podemos ir y testificar de Cristo a otros, podemos alcanzar a otras almas. Los refugios naturales, dice, al no comprender la soberanía de Dios por no estar consciente de la necesidad de perfeccionamiento. Nosotros podemos llegar al punto, digamos, de refugiarnos en otras cosas en vez de Dios. ¿Cuándo hacemos nosotros eso? Cuando nos refugiamos en el dolor y las lágrimas. Algo que a mí me quedó bien claro en una prédica del pastor Ardón, él hablaba del victimismo, por ejemplo, o sea, llega un punto donde que ya nosotros, o sea, nos sentimos hasta bien o seguros, o sea, realmente en una condición de víctima. Y es bien triste, uno dice, uno puede decir, no, hombre, eso es ilógico, pero realmente, o sea, podemos llegar a ese punto donde nos refugiamos en el dolor y las lágrimas, al no entender las cosas, al no saber cómo llevarlas. Y no está mal llorar, o sea, el estudio pasado hablamos de las emociones, no está mal llorar, pero el problema es cuando en vez de salir adelante, ¿verdad? Y buscar las fuerzas en Dios, nos quedamos ahí en el dolor y las lágrimas. Reclamo a Jesús, o sea, en vez de venir y darle gracias a Dios y buscar que Él nos ilumine y entender qué podemos aprender de esto, Señor, ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿Qué tú quieres que yo cambie de mí o yo vea, entienda, no sé? No, mejor reclamamos, ¿verdad? Y nos refugiamos no solamente en el reclamo, sino la amargura, el negativismo, ¿verdad?
Entonces, eh, Pablo dijo, fuimos abrumados sobre maneras más allá de nuestras fuerzas. Hermanos, Pablo vivió una vida difícil, los apóstoles vivieron una vida difícil, así tal vez algunos de nosotros vivimos situaciones que van más allá de nuestras fuerzas. Pues dijo, de tal manera que perdimos la esperanza, o sea, imagínense Pablo perdiendo la esperanza, ¿qué? Así también nosotros somos humanos. Y yo por eso decía y les he dicho, ¿verdad? Por ejemplo, en este evento de la barca, ¿verdad? Una vez el pastor Lisandro estaba hablando de que ellos no conocían quién era Dios, pero a veces conociendo a Dios también, así como Pablo conociendo quién era Cristo, vea, llegó un punto donde quizás fueron tantas las cosas que vivió que su esperanza se vio afectada en cuanto a conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Y esto es algo muy importante y por eso quise subrayarlo. A veces las cosas que nos pasan es para que nosotros lleguemos a este punto de que no confiar en nosotros mismos, no confiar en nuestras capacidades, no confiar en lo que poseemos, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, cree que voy a salir de este porque yo tengo tanto dinero en el banco o algo así. No, Dios a veces puede hacer que eso se tumbe, ¿verdad? Para que uno entienda que, o sea, yo necesito de Dios. Yo no puedo ser mi propio Dios. Entonces, ese punto es bien importante, que lleguemos a entender y que recordemos, no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, dice Pablo. O sea, a veces la cosa va a ser tan difícil que va a afectar nuestra esperanza, pero que no afecte la esperanza en Dios. Y eso es algo muy bonito que podemos ver acá. O sea, en el caso de Pablo, afectó su esperanza de conservar la vida, pero no afectó su esperanza en Dios. Luego tenemos el enemigo útil para cumplir con el propósito divino, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Eh, uno de los puntos podría ser las enfermedades, que es una intrusa no dada por Dios. O sea, las enfermedades están aquí por lo que pasó, ¿verdad? A través del primer pecado de Adán y Eva. Sin embargo, Dios puede permitir algunas cosas para beneficio de nosotros. Hay una historia en cuanto al uso de algunos intrusos y enemigos que Dios usó para cumplir sus propósitos. Vemos lo de los caldeos para purificar de la idolatría a Israel, a Ciro para dar la orden de la reedificación del templo, a Satanás para agitar la fe de Job y purificar a Pedro. La persecución para que la iglesia se extienda por la tierra, la injusticia para llevar a Pablo a que predicara a César. Después Dios trató con los instrumentos en el juicio. Y Pablo, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Aquí podemos ver cómo Dios, o sea, dejó pasar ciertas cosas y a veces no es que Dios lo provoque, sino que es la misma situación del entorno pecaminoso en el que vivimos, un entorno lleno de gente que no conoce de Dios ni quiere conocer a Dios y que dentro de ellos lo que reina es la maldad y que obviamente vamos a ser víctimas de esa situación, pero a pesar de eso Dios puede dejar que esas personas se vean como que están haciendo algo y van a ganar en contra de nosotros o algunas situaciones, pero al final Dios tiene ya todo bajo control. La enfermedad de Lázaro sería para traer gloria a Jesús. Y luego tenemos la oportunidad divina para llevarnos a mayores niveles espirituales. Eh, es una oportunidad, y me gusta esa palabra porque a veces está en nosotros, hermanos, dependiendo cómo nosotros llevemos la situación. Como decía, a veces podemos refugiarnos en lo negativo, en reclamarle a Dios y en ese momento pues no va a pasar nada positivo realmente. Nuestra actitud cuenta, es una oportunidad divina que tenemos que saber aprovechar. ¿Para qué? Para que lleguemos a mayores niveles espirituales. No significa que ahora no somos espirituales, pero podemos seguir creciendo. Se necesita enfrentar la realidad objetivamente.
aquí Jesús le dice, ¿dónde lo pusiste? Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también lo que era Lázaro, que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Hay que enfrentar la realidad. La situación estaba, o sea, que lógicamente un humano no podía hacer nada. O sea, hay que ver las situaciones como están, la realidad, pues, o sea, no negarla, porque a veces el positivismo falso es como cegarnos y dejar de ver la realidad. En el caso del positivismo, de verdad, de tener fe en Cristo es totalmente diferente. Es ver la situación como está, asimílalo, acéptalo, pero tráelo a los pies de Cristo, ¿verdad? Y algo que estos versículos a mí me llaman mucho la atención en el sentido de cómo Jesús murió. Incluso, o sea, la gente que estaba alrededor lo vieron y decían, ¿cómo le amaba? Y dice que Jesús profundamente conmovido, o sea, y que lloró. Y yo digo, es que Dios no se complace en ver a sus hijos, a los que Él ama, en situaciones difíciles. Él sabe que tal vez tenemos que pasar por esas situaciones, pero no significa que Él lo disfrute, o que Él sea, no sea empático a esas situaciones. Él como nuestro Padre, Él como nuestro amigo, Él como nuestro Maestro. O sea, si se dio a sí mismo por amor, es porque Él nos ama y cualquier persona que ama no quiere ver a los que ama en una situación difícil. Cuando ustedes estén pasando esa situación difícil, o sea, sepan que Dios no se complace, que Dios está conmovido y que Dios no quiere vernos así, pero que Él sabe que es necesario a veces que pasemos eso para que podamos tener una victoria espiritual. Se necesita tener la certeza y convicción que la dificultad está resuelta por Dios en su tiempo. Como decíamos entonces antes, primero asimilar la realidad y luego tener esa certeza, decir, no, Dios ya tiene sus manos acá porque yo ya se lo entregué, ¿verdad? Tomé esa oportunidad de venir y serle fiel a Él. Y tuve la oportunidad de venir y creer en lo que dice su palabra, ¿verdad? Se lo entregué a Él. Entonces, por lo tanto, Dios ya tiene sus manos y esta dificultad ya está resuelta. Ahora, es en su tiempo, no en mi tiempo. Tener una visión futura del problema. Ahorita tal vez no estemos viendo los resultados, o sea, o decir como que el milagro que está pasando, ya, pero, o sea, en el tiempo de Dios sí va a llegar. Fundamentos de esta fe. Nosotros no tenemos una fe ciegas y esa es la diferencia entre el positivismo que dice el mundo, ¿verdad? Que tengamos y el positivismo que aquí nos está enseñando el estudio, que es aquel, es como que no, o sea, tú dale, no está pasando nada, es como tú ves las cosas. No, nosotros aquí estamos positivos porque sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que nos ama, un Dios que quiere vernos en victoria. Entonces no es ciega realmente esa fe y ese positivismo está bien cimentado en lo que funciona, ¿verdad? Es la manera de esperar o tener paciencia para no desesperar. Entonces, como hablamos, la actitud ante la situación cuenta un montón. Se necesita completar el circuito de la fe al desafiar lo imposible. A veces llegamos a esas situaciones donde uno dice no, o sea, aquí ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Eh, pero debemos tener cuidado, o sea, no hay nada, nada que podamos hacer nosotros tal vez, pero sí Dios, sí para Dios. Y eso es lo que Jesús quería que ellos entendieran con esta situación que ellos enfrentaron. O sea, quitad la piedra, cualquiera, o sea, yo creo que todos estaban, Jesús está loco, Jesús enloqueció, ¿cómo va a quitar esa piedra? Eso va a estar apestando, ¿vea? Entonces, porque no conocían la capacidad de Jesús. Ahora, nosotros debemos preguntarnos, ¿conocemos la capacidad de Jesús? ¿Conocemos la capacidad del Espíritu Santo? ¿Conocemos la capacidad del Padre?
la capacidad de Dios, de la Trinidad en su esplendor. Jesús dice, todo lo que pidieres creyendo, os será hecho. Ahora, no estamos hablando de vanagloria, no estamos hablando de cosas banales, ¿verdad? Pero debemos creer, se necesita dejar que Dios haga su trabajo, es muy importante porque muchas veces nosotros creemos, decimos, Señor, obra, y luego nosotros metemos nuestras manos y no dejamos que Dios sea Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Qué hubiera pasado? Pongámonos creativos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho Jesús, remuevan la piedra? Y luego, o sea, alguien hubiera hecho, no, aquí podemos hacer esto, y no sé, y hubiera intervenido, o sea, o hubiera hecho, no, 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 o sea, ya, Jesús, así déjalo, y cierra. Cuando nosotros le damos las cosas a Dios, hay que dejar que Dios haga su trabajo, a su tiempo, a su manera. Pero si nosotros le queremos quitar el timón a Dios, pues eso no va a funcionar. Entonces, muchas veces nuestra impaciencia, y lo vamos a ver en la siguiente lámina, se necesita quitar los estorbos que nosotros mismos hemos puesto. Y aquí la pregunta es, ¿cuáles podrían ser esos estorbos? Algunos estorbos puede ser la incredulidad. Algunos estorbos podrían ser el negativismo a causa de la incredulidad en Dios. El estorbo puede ser la falta de paciencia. El estorbo puede ser la falta de dominio propio, porque tal vez yo le entregué el problema a Dios, ¿verdad? Y yo digo, Señor, tú, ¿verdad? Obra y eso, lo otro. Pero por la misma falta de mi paciencia y falta de dominio propio, llegar a hacer situaciones, ¿verdad? A actuar de forma que no era en los tiempos de Dios, hacer algo, ¿verdad? Que va a obstruir el plan que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y entonces eso llega a ser como un estorbo, o sea, a veces no somos capaces ni de dominarnos a nosotros mismos para dejar que Dios sea Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y entonces como conclusión tenemos que cuando aún en Cristo acontezcan situaciones difíciles, no debemos desanimarnos, ya que nuestro Señor Jesús es soberano, tiene control absoluto y utiliza lo que nos aflige para concedernos bendiciones. Por ello debemos agradecer a Dios en todo momento. Y esa es una práctica que incluyamos en todo momento, agradecerle a Dios. Cuando estemos pasando algo difícil, vengamos, digamos, Señor, gracias, porque algo está pasando. Tú estás haciendo algo al permitir que esto pase. Démosle gracias a Dios, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Vemos otra vez más este versículo. A los que aman a Dios. Ahora, los que aman a Dios creen en Dios. Los que aman a Dios obedecen a Dios, aun cuando es ilógico. Los que aman a Dios confían. Los que aman a Dios van a traerle los problemas a Dios. Los que aman a Dios van a estar en comunión con Dios a pesar de. Y cuando ves una persona ama a Dios correctamente, entonces las cosas ayudan para bien, porque ahí ya Dios interviene, ¿verdad? Y para finalizar, soñemos con las bendiciones que traerá nuestro sufrimiento en las manos del Señor. Quitemos las piedras de la incredulidad y Jesús hará la resurrección en el área que necesitas. Y aquí nos hace el llamado a la salvación, si todos ya somos salvos. Oremos para tomar la actitud frente a las dificultades. No sé qué dificultades están pasando ahorita, no sé quiénes están escuchando este video, Eh, pero oremos. Señor, te damos gracias por este estudio, te damos gracias por, Señor, recordarnos que podemos confiar en ti, recordarnos que esa dificultad, la historia no ha acabado ahí y que tú tienes un plan y que tú lo que empezaste lo vas a terminar. Ayúdanos a, a remover los obstáculos, ayúdanos
a quitar toda falta de paciencia, Señor. Ayúdanos a tener dominio propio. Ayúdanos, Señor, a no ser incrédulos. Ayúdanos, Señor, a no ser negativos, Señor Padre. Ayúdanos a quitar todo aquello que nos impide confiar en ti, nos impide venir a tus pies, Señor. A veces puede ser la vergüenza, Señor, de tal vez que pensar, no, es que yo pequé algo y ese es el resultado de ese pecado y Dios no me va a ayudar. No, quitémonos eso, Señor. Ayúdanos a quitar, Señor, esa culpa. Porque sabemos que tenemos un abogado y que al contrario lo que tenemos que hacer es venir a tus pies. Todo lo que está pasando, Señor, tú ya lo habías visto. Señor, te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, a confiar en ti, Señor, para que tengamos paz, Señor, para que tengamos gozo a pesar de las pruebas, Señor, para que sepamos que si hemos confiado en ti, vamos a ver bendiciones, vamos a ver victorias y que tú estás obrando, Señor, en todo momento, Señor. Así que te agradecemos por todas aquellas dificultades de las que hemos pasado y las que estamos pasando, Señor. Gracias porque gracias a esas dificultades, incluso tal vez muchos de nosotros hemos venido a tus pies, Señor. Así que muchas gracias, Señor, por todo lo que tú haces y lo que vas a seguir haciendo en nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ponemos esas dificultades en tus manos este día, Señor. Y, Señor, perdónanos toda incredulidad que tuvimos, Señor, en el pasado, que tal vez en estos momentos difíciles, Señor, aquellas esperanzas, Señor, se han visto afectadas, Señor. Señor, si hemos sido incrédulos, Señor, perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tener fe en ti, Señor. Ayúdanos a clamar, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos inquiete a seguir clamando, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.